Gracias, nuevamente. Bueno, pues vamos a hablar de las elecciones, es la renovación del Congreso del Estado, hay también en 3 estados, en 3 entidades más elecciones, pero lo que nos interesa en este momento es Hidalgo, y son las elecciones intermedias. Y mucha gente dice que estas elecciones a muy poco, porque además el histórico es el abstención en estas elecciones intermedias. ¿Por qué se da este hecho, Pablo? Bueno, porque realmente la importancia que tienen las elecciones en Hidalgo no se han generalizado, no se han universalizado a todos los ciudadanos. Realmente todavía existe una cultura política bastante tradicional. La cultura política identifica a los representantes del poder todavía como muy lejanos, y una bastante lejana es el diputado local, es el Congreso local, desafortunadamente, ¿no? Y realmente pues tiene que ver con condiciones. Realmente pues, la participación ciudadana en Hidalgo es bastante baja en este tipo de elecciones, precisamente porque el diputado le queda lejos, no le llama mucho la atención, y más ahora tomando en cuenta las condiciones en las que se va a participar, ¿no? No existen coaliciones, a diferencia del 2010 donde hubo realmente coaliciones muy fuertes, y ello implica que realmente pues la gente no ponga mucha atención, a pesar de que tenemos condiciones. Que la gente se identifica con esa elección. Y es un tipo de preocupante, ¿no? De ese recurso tan lejos, de esa influencia a nivel república o a nivel nacional, por eso la gente nos acerca. Por uno, los partidos políticos también no ayudan, son nuestros guías de la política, de la cultura política. Qué lástima, ¿no? Porque no hay un partido de todo lo que van a participar actualmente en esta elección, si no están divididos, si no hay un grupo marginado, un grupo conflictivo, la violencia entre ellos. La confrontación. Sí, confrontación y violencia, porque es la violencia. Las palabras duelen más de fuertes. Entre ellos es una violencia. Y eso hace que la gente le interesa poco. Y por esa razón, a mí me preocupa mucho que el 23.8% nunca van a hacer legitimar a nuestros representantes del Estado, en lo cual lo necesitamos, porque ellos son el portavoz de nosotros como ciudadanos que pueden cambiar muchas reformas o decisiones del gobernador, y es importante. A nivel federal también no podemos ajustar a las necesidades de la gente. A ver, de cada 10 ¿no? electores, 2.3, eso les interesa esta jornada. Y el 80%
Pablo. Sí, no, ese punto que decía Sarkis, yo lo empecé a tratar. ¿Qué significa el Congreso local? El Congreso local, en los congresos locales, digamos a nivel nacional vivimos como gobiernos divididos. Por una parte el Poder Ejecutivo, sobre todo después de la alternancia, desde el 97, y por otra parte las cámaras, ¿no? Más o menos tienen cierto contrapeso, que eso es lo que llamamos el equilibrio de poderes. Y en los gobiernos locales, desafortunadamente, los congresos se ven subordinados al Poder Ejecutivo. Entonces, para el ciudadano realmente no le llama mucho la atención, porque la representación política no se le carga al diputado local, se le ve como parte de un apéndice del Ejecutivo, y ese es un problema realmente, porque no estamos viviendo un equilibrio de poderes, no hay una separación de poderes, y los diputados inclusive actúan como empleados del Poder Ejecutivo, y ese es un problema, porque la gente aún en este momento en Hidalgo, no separan, no identifican un poder distinto, el del Congreso local. Y eso es lo que esa es la parte de la cultura política. Enrique, ¿por qué la gente no quiere ese cambio? Mira, déjame ¿A qué se debe fundamentalmente? un poco, y aprovechando que está aquí Pablo, que fue mi sinodal del examen de maestría. Ah, muy bien. De los dos, con este tema justamente de la abstención y de la poca participación. Yo veo dos cuestiones fundamentales, abonando un poco a los elementos que han dicho. La primera, que son los niveles más altos de desconfianza hacia la política, justamente van hacia la Cámara de Diputados y hacia los diputados específicamente. En general, sí. Eso también juega su papel y tiene su que ver en esta Pero no es elección. determinante. Yo diría que sí, porque sí, bueno, y aparte esta, que es una elección intermedia, pues efectivamente no tiene el estímulo de elegir a alguien dentro del Poder Ejecutivo, solamente el Legislativo, y llama poco la atención. Regularmente los niveles de abstención casi siempre se acumulan más en las elecciones intermedias. Eso me parece un punto que hay que rescatar. Y por otro lado, la figura tan desgastante del diputado, ¿no? Uno sondea un poco la opinión pública, no me dejarás mentir, Sarkis, y encuentra que el diputado también sigue siendo uno de los políticos con mayor, no solamente desprestigio, sino también muy desgastada su desempeño, su papel, ¿no? Uno tiene ya la configuración en la mente de que el diputado es el que se confronta en lugar del legislador que va y propone, y entonces eso me parece que juega un papel determinante. Bueno, a ver, aquí hay algo muy interesante que escribió justamente Alfredo Alcalá en el periódico Milenio en su artículo. Él habla de estos 30 cargos que se van a elegir ahora, pero hay 120 candidatos, o sea que a los partidos sí les interesa. Bueno, sí. Pero ninguno es... tenemos el 86% de los candidatos no son conocidos por la ciudadanía. ¿Y cómo vamos a ir a votar? Aparte del conflicto interno de los partidos. Perdón, Alfredo. Sí. Te dejo la pregunta. Sí, bueno, aquí hay una cosa muy interesante, son 120 que van por mayoría relativa, más los que van por representación proporcional. Estamos hablando de cerca de 204 candidatos y candidatas que buscarán llegar al Congreso. Aquí, hablando de la desconfianza, hablando del bajo nivel de participación, pues tendremos que también preguntarnos qué tanto están abonando los partidos políticos para construir una democracia en el Estado. Y estoy hablando de los partidos tanto en el poder como en los partidos de oposición. ¿Y a quién le corresponde más abonar a esta cultura política? Los partidos por parte fundacional además tienen que construirse partícipes de la cultura política, no solamente le toca al organismo electoral, pero ¿cómo construir una democracia cuando los propios partidos no han construido procesos democráticos? Yo de manera, en esta columna mencionaba la parte, no solamente las cuotas de género, ¿dónde están las cuotas democráticas? Cuando vemos los procesos internos de los partidos para elegir candidatos y candidatas, no son democráticos, los eligen a través ya sea de los consejos políticos nacionales o estatales, los eligen a través de encuestas, o dicen ellos candidatos de unidad también, ¿no? Es decir, no le cuenta mucho a las encuestas, por eso... No digo, a ver, pero cuando bien va, también toman en cuenta el asunto de las encuestas. La pregunta es, ¿y la militancia? ¿Quiénes están formando el partido político? Si no eligen de manera democrática a sus propios candidatos, ¿cómo vamos a esperar que los representantes populares, en una democracia representativa, representen? ¿Cómo vamos a construir la representatividad si no están representando a su propia militancia? Están representando o a una en particular, sean tribus, sean grupos al interior o facciones al interior del partido, pero esa es la parte interesante. ¿Cómo vamos entonces ellos,
¿Con qué autoridad moral hablan de democracia cuando ellos no están construyendo procesos democráticos? Digo, pensaríamos que además esta es una elección importante, es el preámbulo para el proceso de elegir gobernador. Ya lo comentaban, ¿qué tan atractivo va a ser para el ciudadano votar por un diputado local cuando el Congreso no es bien visto? Digo, cuando además vemos los datos y vemos que más del 90% de las iniciativas que aprueba el Congreso son emanadas del Poder Ejecutivo, dicen, pues lo atractivo no es elegir al diputado, es elegir al gobernador, al final es el que está generando las leyes, no las está generando el Congreso. Un simple ejemplo lo vemos con la parte de la tipificación del feminicidio. El Congreso ya tenía la iniciativa, pero dijo, no, mejor nos esperamos a que la mande el gobernador y así la aprobamos. ¿Por qué no la aprobaron antes? Cuando prácticamente no tenía grandes cambios. Eso es lo que hace que la gente de alguna manera también se vaya alejando y no vaya viendo con interés el papel que va teniendo el representante. Pero ojo, aquí uno de los responsables, y yo más hablar del Instituto Electoral, que también tiene su papel y su valía, porque además también tiene recursos públicos, como también lo tienen los partidos, es cómo están construyendo sus procesos internos de selección de candidatos, ¿no? Eso vendría en primer lugar, y ya después veríamos qué tan atractivos están haciendo sus propias campañas electorales. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿la oposición en Hidalgo no está haciendo su tarea? Bien, pues realmente les cuesta trabajo, ¿no? Prácticamente no trabajar en torno a alianzas, por ejemplo, que ahorita sería muy importante. En 2010 formaron coaliciones. Eso es muy pragmático, ¿no? Eso es muy pragmático, sí, aceite con pero de algún modo, por sí solos los partidos se ha visto que no tienen la fuerza para competir en todos los distritos. Quiere decir que la pregunta central es que los partidos no están ubicados en todo el estado, no tienen la fuerza suficiente en todos los distritos. La distribución geográfica del poder político regularmente solamente responde a un solo partido. Entonces el tema es, por una parte, los partidos no tienen la fuerza suficiente, no tienen la distribución en todos los municipios, de tal suerte que pues si no hacen coaliciones, que sería la mejor manera de competir en este caso cuando hay una desigualdad de condiciones, y a eso me refiero también. Quiero señalar que hubo una reforma electoral el año pasado, entonces, que tiene dos elementos. Por una parte, la integración del Instituto Estatal Electoral, no es menor, es decir, crece el Instituto Estatal Electoral, que es el organismo organizador, y por otra parte le dan el apellido de participación ciudadana. Entonces, realmente es el problema, ¿no? Porque vamos a tener una elección con bajas expectativas de participación, y que el nuevo organismo va a empezar con el pie malo, ¿no? Porque pues realmente lo que se espera es un alto abstencionismo, y la expectativa de integrar un nuevo consejero al organismo electoral, y de darle un nuevo apellido y nombre al Instituto Estatal Electoral de Protección Ciudadana, pues no va a cumplir las expectativas. Ese es el tema, ¿eh? Vamos a una pausa y regresamos contigo, por favor, porque quiero que me expliques. Algo está pasando, algo está funcionando mal en este sistema político de Argentina. Vamos a una pausa. Bueno, ya regresamos. Satis Miguel, son muy costosas las elecciones. ¿Cómo? Son costosas las elecciones, para que la gente no participe. Es el más barata. Es de lo que vamos a hacer. Más barata. Sí, pero el voto, si lo divides por el número de abstencionismo, se dispara. Los gastos siguen, ¿no? Antes de iniciar la campaña, te doy un ejemplo muy importante, cuando llevaron todos los partidos a preparar a sus candidatos. El PRI llevó 4 o 5 días, el PAN un día, todo ir gastando. ¿Y qué aprendieron? Nuestra gente, lo que nos van a representar en el Congreso. Primero de todo, no pueden representar al pueblo mientras que ellos no conocen el pueblo, no conocen nuestro problema, no conocen problemas de la educación, de salud que está pasando en el Estado. Sin embargo, allá están por un oficio, por un empleo. A mí vinieron varias gente una vez, le pregunté, ¿tú qué vas a hacer, no? No, pues ser diputado. ¿Y para qué le vas a hacer, no? No tengo trabajo ahorita, necesito trabajo.
Así, Eso pasa mucho también con los regidores, ¿no? Con los municipios. Sí. Increíble, es una chiste para llorar, ¿no? No, pero eso puede dar. No basta esto, los líderes, los dirigentes de todos los partidos, todos son amigos y les respeto a todos, no voy a nombrar ni quemar a nadie, pero todos están quemados. Porque todos están quemados. Pero le preguntas, oye, ¿cómo vas a conseguir tu candidato? Me dice, no sé, me gusta lo que tiene el programa en la radio porque lo conocen. El otro me gusta porque es del sindicato. Me gusta, pero no me gusta que es un luchador social que va por una causa a luchar para mejorar nuestro problema. Nuestra gente que tenemos más del 60% de pobres y pobres extremas, viven en la pobreza extrema. No lo veo en ningún partido. No tenemos opositores, no tenemos oficial. Todos son de la misma escuela. El PRD hoy, ¿quién le maneja? El PRI. Por medio de mi amigo Tepe Guadarrama. ¿Qué hacen? Movimiento Ciudadano, no quieren hacer nada. El PT, gracias a Mariano, está bien vendido, hace todo lo que ordena en el cuarto piso. Ya no quiero quemar más. Después del comentario que la rama no se diga amigos. Bueno, aquí lo que preocupa fundamentalmente es que si el 2.8 de la población de cada 10 está interesada en las elecciones y el abstencionismo es muy bajo, entonces ¿para qué hacer elecciones? O sea, es absurdo. Mira, es el engaño. Es constitucional, lo sé, pero es el engaño. ¿Qué es la democracia, no? Y otro asunto muy importante, a ver, no tenemos partido democrático, no tenemos partido de ideología. Hoy estoy con el PT, manejo el PRD, mañana con el PAN, el caso de mi amigo Natividad. ¿Tu amigo? Mi amigo. Mi amigo. Oye, qué buenos amigos tienes. Empezó con el PAN, PRD y ahorita en el PRI. Entonces, no es único, todos. No podemos buscar uno, luchador social, que salga a la calle con el frente arriba. No hay en Hidalgo. A ver, Enrique, en este sentido, ¿qué es lo que se requiere para que la ciudadanía tenga un cambio? Y sobre todo, porque gran parte de la población en Hidalgo y en otros estados desconoce la labor de un diputado. Sí, efectivamente, bueno, nos haría falta extender más esta idea de la cultura democrática y de la cultura participativa. Pero eso siempre se repite. A través de mecanismos concretos, voy a dos si quieres, una participación directa, y hay varios mecanismos e instrumentos que ya están activados en otros estados, ¿no? Revocación del mandato, bueno, hay candidaturas independientes, sobre todo esta que bien menciona el doctor Pablo Vargas. Efectivamente, ese sería un buen estímulo para que la ciudadanía se vaya involucrando. Yo me quedé con ganas de decir varias cosas. Hablamos y criticamos mucho a la clase política, pero pues ellos viven aquí, se formaron aquí, pues son parte de nosotros también, no viven en Marte, pues. Entonces, también nosotros estamos fallando. Hay apatía de la por supuesto. Sí. O sea, ese vínculo que presumiblemente se debe de formar entre partidos políticos y gobiernos, sociedad política, sociedad civil, parece que está roto y hay que consolidarlo, ¿no? Y, bueno, yo me iría por esta parte ciudadana, no solamente de lo institucional, sino también en foros de participación de cualquier índole, no solamente política, de cualquier índole, justamente para estimular la participación y los espacios públicos para que la ciudadanía se involucre en este y en muchos más asuntos, y vaya siendo suya, pues las instituciones, el ámbito público, esos espacios, y finalmente después se involucre en la política. Alfredo, ¿lo único que está haciendo bien la chamba o su chamba es el PRI? No, yo creo que tiene que ver con un asunto, insisto, estamos hablando de cómo vamos a construir la democracia en el Estado. Pero a ver, el PRD está fracturado. Si hablamos en términos democráticos, yo lo comentaba, los partidos, ninguno realmente hizo procesos democráticos. El que gane, en este caso, o el que no gane, aún así deben de construir procesos democráticos. ¿Cómo vamos a construir una cultura política si uno de los principales canalizadores de la demanda social, aquellos que están buscando representarnos, insisto, no son representativos formalmente ni de su propio partido? Para ser representativos no basta con que me den una constancia
de candidato o candidata, es cómo construimos la representación desde el interior de los partidos. Por eso comentaba que era muy importante, e insisto, digo, sería el colmo que tuviéramos que llegar a construir cuotas democráticas, cuando los principales constructores de la democracia son los partidos. Bastante complicado fue que quisieran avanzar en las cuotas de géneros, que dicen, ¿cómo no? A nivel federal son 60-40, pero como aquí estamos en Hidalgo, aquí tenemos esta dinámica que sea 70-30. Ya después iremos avanzando, ya cuando nos lo manden a nivel nacional, ya vamos avanzando en lo local. Es decir, siempre esperando las dinámicas nacionales, las dinámicas externas para poder construir y generar cambios a lo local. No se trata de quién hace bien o quién hace mal. Aquí al final nos interesaría en primer lugar que los partidos, que estamos en un sistema político partidocrático donde los partidos están controlando todos los espacios, están controlando los espacios de representación. ¿Cómo vamos a construir un equilibrio de poder? Ya se comentaba. No, elegir un diputado en este momento es fundamental, porque es cómo vamos a dinamizar y revitalizar el sistema político local. Al final ahorita los diputados que van a entrar, la nueva legislatura, van a elegir poder judicial, no se nos olvide, van a elegir organismos autónomos, como el caso de la Comisión de Derechos Humanos, son fundamentales. Hoy día un sistema político fuerte tiene que ver y pasa. ¿Pero eso no sabe la ciudadanía? Ese es el asunto, ni oposición, ni partidos oficiales en ese sentido, o gubernamentales, o que están en el poder, obviamente están manteniendo y se mantienen lejos de la ciudadanía, están lejos, porque están lejos de su propia militancia. O los mismos partidos mantienen a la ciudadanía lejos. Hay un asunto que tiene que ver también con cómo interesamos a la sociedad. Si le interesamos, nos van a exigir más. Yo a veces mencionaba que a veces la oposición está cómoda en esa posición. Digo, al final a lo mejor no hago campaña, pero pues igual los recursos de la campaña los utilizamos en otros asuntos. En otros asuntos, ¿no? Digo, más allá de saber cómo quedan y cómo se distribuyen, pero al final, ¿hasta dónde la oposición está cómoda en esa posición? Más allá de pensar en las alianzas electorales. Los partidos políticos teman que acerca a la gente a la urna. Lo que hacen, alejarla, y dicen, ojalá que llueve, para que no salga a votar. Lo que se mueve en este el voto duro es la única garantía de cualquier elección. Y llámese para todos los partidos. Únicamente se movilizan en estas elecciones, y es lo que estamos viendo, lo que se llama las clientelas de cada partido, el voto duro. Y eso es lo que conforma realmente alrededor de 30-35% de electores de cada uno de los partidos. Y además con los famosos subsidios o el reparto de las despensas y todo eso, ¿no? Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Un punto muy importante es el filtro, no solamente a nivel de los propios partidos, sino establecer en la ley el perfil de un diputado, la necesidad de decir los futuros candidatos a determinados puestos deben tener al menos una licenciatura, o ser luchadores sociales, o estar muy cerca de la gente, etcétera. No lo sé, pero es necesario ese cambio, porque por eso también a la gente no le interesa este tipo de... Mira, para poder cambiar nuestra cultura política, cada padre de familia tiene que hablar de la política en su casa. Si no, sus hijos no van a entender. Aquí tenemos una cultura no sé cómo nombrarla, ¿no? Una figura de autoridad. Mientras tenemos esta figura de autoridad en la casa, los hijos no pueden opinar. Y la familia mexicana viene de allá, ¿no? El padre es el padre, el abuelo es lo que respeta. Los demás hijos son rebeldes y se alza la voz. La política igual, que alza la voz, que va por una lucha correcta, le bloquean, le quitan su chamba, no le dan trabajo, no la aceptan en los partidos políticos, nada. Yo creo que a los partidos políticos tienen que marcar bien su color, para poder tener una línea donde yo, como Sarkis, puedo ir a un partido con todo el gusto del mundo y participo. No la hago porque no hay ningún partido lleva la ideología que yo de niño lo tenía cargada conmigo como una lucha social. Además de que pase un tiempo perentorio para que puedan brincar otro partido, ¿no? Que brincan como chapulines de un lado a otro, Pablo. ¿Por qué brincan, no?
Sí, brinca porque no tiene ideología. Brinca porque van por el dinero. El tema principal que estamos comentando aquí también es que la gente no tiene opciones. Es decir, ahora el día de la votación para elecciones intermedias no ve opciones, no sé, ve fuerzas, ve instituciones, ve autoridades, pero no ve opciones. Y también falta fuerza en la campaña de los partidos políticos, porque ahí pueden posicionarse, pueden llegar, el tiempo es ahora corto, se ayudan mucho de los medios masivos de comunicación y muy poco les va a costar trabajo. Bueno, pues son distritos pequeños, pero realmente lo importante es que la gente vea su programa, su proyecto del diputado. Llegan y realmente no se aplica nada, porque pues llegan con las manos vacías, sin ideología, sin fuerza. Nos ha tocado ver a las organizaciones civiles, a la Cámara, que los diputados no tienen proyecto. Y llegamos con propuestas y no les hacen caso. Ese es un tema. Entonces, el problema es que, por una parte, no la ciudadanía, los ciudadanos, no tienen opciones para decir, a ver por cuál voy a votar. Ya sea por el rojo, el verde, el gris o el colorado. No tienen opciones. Si realmente las posibilidades de llamarlos a las urnas, y eso se da en todos los distritos, va a haber muchas caras, muchos colores, pero la gente dice, no, pues ¿por cuál, no? Enrique. Falta de opciones, yo digo. Regresando a tu pregunta que nos hacías abierta, nos hace falta un perfil de diputado, vaya, yo creo que nos hace falta más representatividad, porque si no sería muy, ¿no crees? Regresar otra vez a ponerle, bueno, no regresar, sino ponerle una serie de etiquetas, profesionista, no estaría encantado que tuviera cierto nivel, pero a mí me gustaría más que tuviera mejor representatividad, porque nuestra sociedad es muy plural y muy diversa, y entonces, bueno, debería estar ahí también representado. Sí, pero también puedes caer en el perfil. otro exceso de que es una persona inculta, que no sabe hablar, que no sabe ni siquiera hilar una idea, y es fácilmente manipulable. Pero eso nunca va a llegar al poder. Lo que no sabe hablar, no sabe mentir, no, si llegan, robar. Sí llegan. Nunca, mira. Hay alcaldes que ni siquiera han concluido la primaria y fueron alcaldes aquí en el estado de Ávila. Yo me pasó una cosa histórica. Y hay ejemplos, Y éramos todos en una reunión político, éramos doctores, maestros, licenciados, había un obrero. La verdad, el obrero nos cayó a todos, porque es su tema, es su vida, ¿no? Yo no puedo decir que tengo que tener licenciatura para ser diputado. Entonces que necesitamos cuotas de poder. ¿Cuotas de poder? No, tiene que haber representación, ¿no? Representación social. Tiene que ver no regresar al mundo corporativo. Es decir, porque de eso venimos, ¿no? La hegemonía justamente tiene que ver con un mundo corporativo que tiene que ver, digamos, con sectores. Ahí vamos a sacarlos de los sectores, de representantes, y que pues tenemos toda esa historia de representantes que duran... Pero es la columna vertebral del PRI. 30, 40 años sector de obrero, sector campesino... Pero hay muchos que han sido... que el único por eso, no regresar a eso, sino buscar representación social. Sí, es que hay que entender una cosa que es importante. Las sociedades somos dinámicas y cambiantes, somos heterogéneas. No podemos pensar en un perfil en qué sentido, grado académico. No, la Constitución es muy clara, que sepa leer y escribir, porque el liderazgo... La representatividad, que es yo creo que la parte fundamental, es lo que lleve el representante popular. Podrá ser muy doctor y postdoctor y a lo mejor maestría, licenciatura. Eso no significa que tenga representatividad o que esté interesado en los asuntos públicos. Hay personas que a lo mejor tienen nivel básico de educación y tienen un mayor interés en los asuntos públicos. Es decir, el asunto no pasa por un perfil, digamos, académico. Tiene que ver con la representatividad. Por eso decíamos, en la pregunta de los perfiles, tiene que ser representativo. Por eso decíamos... Y la causa, ¿no? Porque no solamente es que sea de un sector, eso es lo que estamos cuestionando, sino que tenga una causa social. Es decir, hay tantos problemas de un México tan plural y diverso, que, bueno, había siempre gentes que venían del sector indígena, ¿no? O del sector campesino, pero nunca hablaban de su causa.
Es un problema. No hay una representación en ese sentido. Era maniquís, nada más. Sí, eran representaciones sectoriales y corporativas, pero que no... al partido, que representaban, pero no representaba el sector al que provenía, ¿no? Es decir, de una causa social. Es decir, los campesinos que tienen problema con la comercialización de su producto de la naranja en la Huasteca, pues quieren llegar a la Cámara para establecer mecanismos de apoyo. En fin, sectores sociales que tengan una causa social, eso es lo que ha faltado. Yo digo lo mismo, la ausencia de la causa en la política mexicana hace que todos los partidos son iguales. Claro, porque ningún todos partido... están cortados por el mismo razón. Todos, sin ideología. Y todos son tus amigos. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Aquí hay una pregunta muy interesante. Si el nivel de preparación en Hidalgo ha subido, que es prácticamente similar al de la media nacional, que es arriba de secundaria, preparatoria, o primero, segundo, secundaria, esto debería de elevar la capacidad de poder interesarnos en otros temas de tipo y de corte político y de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y sin embargo, el fenómeno ha sido al revés. Cada vez la ciudadanía se aleja más de los procesos. No le interesan los políticos. Es más, están muy mal calificados los políticos. Pero cuando hay una elección, todo el mundo quiere participar. Y todo el mundo se pelea por ser el candidato. Entonces, algo está mal. Pablo. Yo creo que el tema de la escolaridad es muy importante porque hemos avanzado muy poco en 10 años. Antes estábamos en el sexto grado, séptimo grado de escolaridad, sí. Hoy hemos avanzado al 9º grado. Así es. Es decir, no es mucho realmente la escolaridad. No, pero sí es un paso importante. Sí, sí, pero yo digo que es muy lenta, ¿no? Cuando deberíamos de tener, digamos, un nivel ya, digamos, de bachillerato, es decir, que la escolaridad de la mayoría de los hidalguenses fuera por lo menos de 10 años. Eso es lo que estamos señalando. Y eso tiene que ver con la cultura política. Entonces la gente... La práctica política del hidalguense es más bien inductiva hacia temas de qué es lo que me dan, es decir, es muy pragmática en ese sentido, qué es lo que me dan y yo cómo puedo dar mi voto. Es decir, depende mucho de eso y de esa eso tiene que ver con digamos, ahora lo nuevo que es el blindaje de los programas sociales, el uso de los programas sociales que sigue muy fuerte y que por eso pues las distancias o la diferencia de los partidos políticos es muy grande, ¿no? Bueno, hemos dicho que todos los partidos utilizan los programas sociales, que todos hacen clientelismo político, pero la verdad depende mucho del control del poder, del control de los municipios, quién tiene la mayoría. Entonces, obviamente, ahí se ven los resultados, ¿no? De proporcionalmente, quién tiene, digamos, el control del mayor número de municipios, de distritos y quienes operan más programas sociales. Ahí está la clave, mientras no se blinden ese tipo de cosas, pues el hidalguense siempre va a estar negociando su voto. Y a veces cuando resultan elecciones muy competitivas, que los partidos sí lo saben gracias a las encuestas, en algunos distritos yo espero que sí vaya a haber competencia, ¿no? Estoy pensando Tula, estoy pensando los dos de Pachuca, que siempre hay competencia, Huejutla, Ixmiquilpan. Realmente son 18 distritos, pero que realmente solamente va a haber focalizada la competencia. Y luego la corrupción, ¿no? Porque también eso es un tema muy importante. En algunos partidos políticos permea el dar dádivas o el recibir... No, la conciencia. La conciencia. A la venta de... No, y luego diputados se hacen independientes. Llegan por un partido y se hacen independientes. Mira, quizá, y recuerdo aquí a Guillermo O'Donnell, hace falta construir ciudadanía en diversos espacios. El que nos convoca en este momento es hablar de política, pero efectivamente como cultura no tenemos esta tradición de discutir, de discernir, de argumentar. Venimos justamente, ya lo mencionaba Sarkis, más bien de una cultura de súbdito y de subordinado que se refleja desde la conquista. casa, exactamente. O sea, no hemos superado eso. Exacto, es Octavio Paz, son todos estos escritores que nos dicen que ese sigue siendo todavía un letargo que no nos podemos sacudir y que efectivamente nos habla de estas cosas que todavía vemos con la visión del Tlatoani, de que todo se nos da
y por ende no hemos alcanzado este panorama de una cultura más democrática, más participativa y reitero, dispuesta a discutir, discernir, comentar. Y en este sentido yo sería sí un poco más optimista al respecto. Yo lo veo, y la mayoría de los que estamos aquí en la mesa hemos dado clase, hemos estado por un aula, y yo sí veo que ahí ya empieza a haber un cambio, ¿no? Una semilla. Una semilla. Ya finalmente son jóvenes que nacieron con una alternancia y que ya ven cierta competencia y no como buena parte de los que estamos aquí, salvo Alfredo. Oye, pero no los que dejan nacimos llegar, en otra cultura. no los dejan llegar porque No, justamente... a los jóvenes. Te confrontas con la realidad, ¿no? Pues Quizá sí. tienes muy bien Pues sí, metida la idea de la claro, competencia, pero claro. la canija realidad siempre te desmonta. No, y porque la cúpula de los partidos, y sobre todo de oposición, quiere preservar determinados cargos. Sí, por eso mencionábamos, o lo comentábamos, la parte de la representatividad. ¿Cuántos jóvenes como tal, menores de 29 años, son candidatos o candidatas? No, pues ahí No hay, creo o sea, que... al contrario, en las listas plurinominales encontramos a personas ya bastante trabajadas, diríamos, Curtidas. electoralmente. ¿no? Curtidas. Sí, diríamos que una muy amplia experiencia, ¿no? No, pero en el caso de los jóvenes, justamente en este regreso del PRI, yo veo que han generado muchas expectativas, porque dicen, bueno, en la oposición ya no podemos entrar, pero en el PRI hay expectativas de el poder. presidente de la República es muy joven. Sí, eso fue un Eso ancla. es punta de lanza, ¿no? Pero de antemano no se ve que el PRI vaya a apostar por los jóvenes, ¿no? Como se está viendo en los diferentes congresos estatales, en las campañas electorales, en la composición del Congreso, los candidatos que hoy tiene el PRI, digamos, es como los que van a llegar no son jóvenes exactamente, no es una apuesta por un Congreso y una expectativa de un perfil, lo que estábamos diciendo de los perfiles, de un perfil joven del PRI. Sí. Entonces, yo creo que ahí No está el solo, problema. y por eso tiene mucho que ver Hay la muchos parte obstáculos del para método de selección, es decir, si se abriera el proceso, no fuera por cúpulas partidarias, que los partidos al final, la de los partidos generalmente son varones y adultos, ¿no? Ya bastante, digamos, con bastante experiencia, pero ¿dónde están los jóvenes? Si fueran abiertos, procesos democráticos abiertos a la propia militancia, seguramente hoy los jóvenes tendrían otro tipo de trabajo, se están formando. Hoy los que vienen empujando hasta el interior de algunos partidos, pues la mayoría son con perfiles jóvenes. Se están profesionalizando, algunos están tomando sus cursos, pero ¿cuál es el asunto? Al momento de que se abren los procesos de selección, resulta ser que ya todos son candidatos de unidad, o resulta ser que al final la cúpula decidió cuáles son los candidatos, y eso fue lo que impidió, insisto, eso se reproduce con la propia sociedad, de que dicen, si ellos que son impulsores de la democracia no están siendo democráticos, ¿dónde quedo yo como ciudadano? ¿Para qué me invitan a participar el 7 de julio si al final ellos mismos no hicieron un proceso democrático? Por eso la pregunta desde hace rato era qué distingue a los partidos de oposición o al partido en el poder, pues al final no hay grandes diferencias, y la ciudadanía cuando observa la pluralidad dice, bueno, es que ninguno me está a mí invitando, ni como militante, los que son militantes de algún partido, ni como ciudadanía, a acercarme a las urnas de manera libre, informada, para... Bueno, por ejemplo, ¿dónde quedó el movimiento 132? Yo soy 132. Mira, antes de Enterrado. llegar a eso, es un tema muy importante, ¿no? Pero Pulverizado. quiero decir una cosa muy importante. Yo no estoy de acuerdo separar 30 o feminista y jóvenes, no. Yo les dejo abierto, como debe ser, ¿sí?, la elección de la representación electa, electores. Los candidatos. Sí, no porque tengo que aumentar 30% mujeres, 30% jóvenes, no, lo dejamos abierto. Y hacer la lucha, que la competencia se hace abierta. Una vez en una conferencia, unos jóvenes dicen, nosotros somos, fue en el TRI esa conferencia. Qué bueno que hiciste la aclaración. Sí, uno de los tristes jóvenes dice, yo quiero luchar, quiero llegar, pero no me dejan. Sí, Le dije, estás mal en tu propio camino, porque nadie, si yo tengo mi papá, tiene una tienda, nunca me van a dejar manejarla yo hasta que se muere. Pero tengo que hacer la lucha, abrir una tienda afuera y hacerlo ver que yo puedo saber manejar las cosas. Y tú aquí en la política tienes que esforzarte, hacer un corriente joven, de los jóvenes, luchar por tus ideas, no esperas nada más por darte diputación. Si no te dan diputación te vas, o no te dan un trabajo de 4,000 pesos, lo que cobran adentro,
y ya no vas a ir a trabajar. No, tienes que tener primero una causa de lucha interior a ese partido, convence a los demás y lucha y verás si te van a hacer caso. Ese es lo que nos falta a los jóvenes aquí, nos falta a los jóvenes. Gracias por lo de joven. Le falta a los jóvenes que hacen ese clic que entre ellos, ¿no? La mayoría de los jóvenes van a los partidos, van al PRI, a todos, pero van por una la pregunta, llegar a ser diputado. La pregunta sería, ¿los partidos de oposición están en complicidad para ayudar al PRI para que se perpetúe en el poder? Pues por acción y omisión, o sea, no tanto porque quieran. Realmente el hecho de haber optado por actuar solos, de antemano los está reduciendo a una representación minimalista, ¿no? Y eso implica, bueno, por una parte, y otra, si no tienen candidaturas competitivas, si no tienen un programa, un proyecto alternativo, pues realmente están colaborando, ¿no? Lo que se viene es un carro completo, lo que se prevé es un carro completo, si todo lo que se está, tanto de la perspectiva... Más de un carro completo, ¿no? Sí, yo creo que van por alianza y por coaliciones, entonces a veces el PRI pues llega a tener, a pesar de que no se permite por la ley, una sobrerepresentación en el Congreso. Pero llegan por dos vías. Eso se llama ingeniería electoral. Sí, eso está muy configurado. Sí, y en ese sentido pues está configurado, no está, no hay complicidad, sino que hay de algún modo un diseño de la composición del Congreso. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es un poco que la ciudadanía exija, que pida más, que lo que dice Sarkis, dentro del PRI hay demandas. Pero siempre hemos dicho que la ciudadanía exija, pero es muy apática. Pero, a ver, hay un asunto que es muy interesante. Es decir, primero, cuando hablamos de las cuotas, ¿qué pasa? Las cuotas están establecidas y dicen, se va a establecer, por ejemplo, la cuota de género, pero si los partidos hacen procesos democráticos, puede ser 100% de un solo género si lo hacen de manera democrática. Entonces, la propia ley lo está estableciendo, pero dicen, eso de ser 100% democráticos no nos queda, mejor no establecemos una cuota, pero la ley ahí está muy clara y dice, sí a las cuotas de género, sí, pero si tú eres democrático, tus procesos pueden ser 100% candidaturas varones o mujeres. No, pero ya no sería, si fueran 100% democrático, claro, pero si hacen procesos internos, lo que estamos hablando de representación, claro. Sí, porque no puedes, precisamente en este momento, no puede ser 100% democrático y escogerse candidatos de un solo género. No, el asunto es que dicen, si tú lo aun cuando haya procesos. Claro, pues dicen, si tú lo haces a tu militancia escoge, va eligiendo sus candidatos, bueno, ya tú dices que fue un proceso abierto y democrático, así lo dice la ley. Y dos, ¿qué es lo que pasa? Porque, hablando del escenario que se viene, ¿dónde se estaban disputando los partidos de oposición? Las plurinominales, porque ya saben de antemano, te digo, la lucha esa es la lucha de las tribus. Oye, esa es la cuota de poder, ¿no? Claro, faltan 45 días que van a llegar de manera directa y sin hacer campaña. Sí, por eso, y están haciendo cuentas, o sea, el asunto están haciendo cuentas de cuántos nos alcanza con ese voto duro que estimamos tener, o sea, están sacando cuentas y la lucha intestina fue por las plurinominales. Espérame, falta el proceso electoral, como tal falta la campaña. No, pero bueno, las impugnaciones, todo se dio por la lucha de las plurinominales y en la oposición. Aquí no fue tanto partido en el poder, sino la oposición se estaba peleando por las plurinominales. ¿Qué están dando a entender? Que bueno, ellos están pensando en otro escenario, ¿no? La campaña parece ser que ya están después del 7 de julio, cuando faltan todavía 45 días. La dinámica está en otro lado. Sí. Enrique. Es que la política en México es muy benevolente, ¿no? Realmente aquí no hay perdedores, realmente a largo plazo todos parecen ser ganadores. La cuestión en la política es como mantenerse nada más, aguantar, si hoy no te toca, te va a tocar mañana, y finalmente así se están reproduciendo un montón de vicios en todos lados. De verdad yo no conozco otro caso tan benevolente y generoso como México, que puedes ver un perdedor en este proceso, pero en próxima elección ya está en el número 1 de la plurinominal, ya está representando al partido, veto a saber en qué organización, en qué institución. Justamente por eso también no hay una renovación de la clase política, todos están ahí porque todos están premiados de alguna manera a largo, mediano y corto plazo, ¿no? Bueno, ya nos vamos de manera muy sucinta, Pablo, ¿qué necesitamos? ¿Sacudir a la ciudadanía? Sí, por una parte la exigencia, pero me preocupa mucho que quiera hacer un pacto, Veracruz quiere hacer un pacto por Veracruz.
después de toda una bronca por la campaña. No te preocupes. Sí, pero Hidalgo también se quisiera hacer una cosa similar, y ello implica como que no se va, digamos, que se actúe de acuerdo con la ley, porque los pactos que se están generando son, miren, entre los partidos nos arreglamos de los problemas y de las irregularidades. Creo que esto puede estar por encima de la ley. Yo creo que aun cuando digamos no es tan importante el proceso electoral en Hidalgo, creo que debe de ser abierto, claro, debe de ser competitivo y debe respetarse la ley. Yo es lo que pediría para este proceso electoral. ¿Qué es, Miquel? De manera muy sucinta. Lo que necesitamos en Hidalgo, que nosotros cambiamos nuestra forma de pensar. Y hacer de la política es un factor necesario para ir a comprar tanto jamón como ir a presentarme para encontrar un empleo. Mientras que no pensamos que todo lo que alrededor de uno es política, nunca podemos cambiar la cultura vieja política que nos está perjudicando a nuestra participación como ciudadano de la política. Supongo que estás hablando de otro país, ¿verdad? Enrique. Pues efectivamente, yo vería como fórmula estimular esa participación, quizá, y después de todo lo que hemos dicho... ¿Con despensas, con láminas, o cómo lo vas a estimular? No, evidentemente con conciencia y con una construcción de ciudadanía desde abajo, desde la casa, desde tus grupos primarios, desde los amigos, desde la gente que te rodea todos los días. Así estaría pensando que se pueden ir construyendo nuevos escenarios, una nueva mentalidad que a la postre pudiera generar justamente una participación más democrática y un involucramiento más importante del ciudadano con las instituciones. Si después de escuchar este programa los ciudadanos siguen todavía involucrados con la política, qué bueno, involúcrense más, y yo sí apuesto a que participen muchísimo en esta elección. Ya aquí se esgrimieron algunos razonamientos en torno a lo importante, la importancia de esta elección, y bueno, pues terminaría diciendo: vayan a votar cualquiera que sea su opción, pero salgan y hagan suyas las urnas, ¿no? Alfredo Alcalá. Sí, yo creo que lo más importante es que como ciudadanía no dejemos pasar el 7 de julio. Hay que ejercer este derecho a poder elegir libremente a nuestros representantes, que lo hagamos de manera libre e informada. Yo creo que tenemos que estar interesados, aquellos que están en algún espacio, sea académico, sociedad civil, como columnistas, que utilicemos los diferentes espacios, asumamos esa responsabilidad, jalemos a la ciudadanía a que esté interesado en los asuntos públicos. No podemos dejar de pasar esta oportunidad, porque es importante el 7 de julio, como lo va a ser en el 2016, como lo va a ser el 2018, pero ahorita el que viene es el 7 de julio, y que después del 7 de julio no bajemos los brazos, no nos callemos, sigamos alzando la voz de la ciudadanía, y sigamos exigiendo a los que ganen, a los que lleguen por la vía que haya sido, sea mayor relativa o representación proporcional, que le sigamos pidiendo cuentas y exigiendo que hagan su trabajo. Vendrán otros puntos fundamentales que no han tocado los candidatos y candidatas, pero ¿dónde va a quedar esa reglamentación de las candidaturas ciudadanas? Hace falta pluralidad en el Estado, hace falta realmente que se reduzcan los requisitos, por ejemplo, para la formación de partidos políticos. Es algo que nos ha tocado, pero que es importante. Más partidos no significa más costo, significa más pluralidad. Bueno, ahorita que dijiste, me recordó una frase, la clásica de haiga sido como haiga sido. Hay que levantar las conciencias, la clásica. Bueno, gracias al doctor Pablo Vargas, doctor en Ciencias Sociales, también al doctor Enrique López Rivera, también doctor en Estudios Sociales, también a Sarkis, que también es politólogo, y también a Alfredo Alcalá. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Muy amable. Gracias aquí a mis compañeros, a Jorge Martínez en Pachuca, a don Memo Ortega Llanto en Lancingo, le mando un saludo, hace mucho que no nos vemos, y a quienes hicieron posible la transmisión por televisión, Jaciel Velázquez, Celso García. Gracias, buenas noches, despide Juan Carlos. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.